David y Goliat, la fe inquebrantable y la confianza en el poder de Dios. La vida está llena de desafíos. A veces parecen imposibles de superar, como gigantes que se alzan frente a nosotros, obstruyendo nuestro camino hacia la victoria. A menudo, esos gigantes son las dificultades diarias que nos amenazan, las luchas internas que nos debilitan, o las pruebas inesperadas que parecen empequeñecernos. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si el mundo estuviera en tu contra, como si no tuvieras las fuerzas para seguir adelante. Si es así, hoy te traigo un mensaje que puede transformar tu vida. Dios está contigo en cada batalla. El poder de la fe es más fuerte que cualquier gigante, más grande que cualquier obstáculo, más profundo que cualquier miedo. Y hay una historia en la Biblia que ilustra esta verdad de una manera asombrosa, la historia de David y Goliat. Quizás ya has escuchado esta historia antes, pero hoy quiero que la veamos a través de los ojos de la fe, con un enfoque que te inspire y te motive a enfrentar tus propios gigantes con la certeza de que Dios te dará la victoria. Hoy, quiero que sientas en lo más profundo de tu corazón que, sin importar lo grande que sea el problema, la dificultad o el miedo, Dios está contigo. Que sientas que cuando caminas con el Señor, no hay nada imposible, porque Él es tu fuerza, tu refugio y tu esperanza. Hoy te invito a renovar tu fe y a recordar que con Dios a tu lado, tú eres más que un vencedor. Te invito también a suscribirte a este canal, Testimonios de Fe, donde compartimos historias y enseñanzas que te fortalecerán espiritualmente, que te ayudarán a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y a recordar que Dios siempre está contigo, sin importar lo que enfrentes. Si deseas recibir más contenido como este, que te inspire y te acerque más a Dios, suscríbete ahora y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora, profundicemos en esta poderosa historia de fe, valentía y confianza en Dios. El pueblo de Israel frente a los filisteos. Para entender completamente la magnitud de la historia de David y Goliat, debemos situarla en su contexto histórico y espiritual. Israel, el pueblo elegido por Dios, se encontraba una vez más en medio de una guerra con sus enemigos, los filisteos. Esta guerra no era simplemente una batalla física entre dos naciones, tenía un significado espiritual profundo. Los filisteos eran conocidos no solo por su poder militar, sino también por su idolatría y su constante desafío al Dios de Israel. En muchas ocasiones, los filisteos intentaron someter a los israelitas, no solo militarmente, sino también espiritualmente, burlándose de su fe en el Dios único y verdadero. Uno de los momentos más tensos de este conflicto ocurrió en el valle de Ela, donde los dos ejércitos se encontraban en un punto muerto. Durante 40 días, el gigante Goliat, un guerrero filisteo temido por su tamaño y fuerza descomunal, se presentó ante los israelitas, desafiando a cualquiera a enfrentarse con él en un combate singular. Este desafío no solo era una prueba de fuerza física, Goliat se burlaba del Dios de Israel, desafiando no solo al pueblo, sino al propio Señor. Las Escrituras nos dicen que Goliat medía casi 3 metros de altura, y su armadura era tan pesada que pocos hombres podrían siquiera levantarla. Su sola presencia infundía terror en los corazones de los soldados israelitas. Día tras día, Goliat se paraba ante ellos, desafiándolos y burlándose de ellos, y cada día los soldados se retiraban llenos de miedo. En este contexto, podemos ver un reflejo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a problemas que parecen tan grandes, tan abrumadores, que sentimos que no tenemos la fuerza para enfrentarlos? Los gigantes en nuestras vidas pueden tomar muchas formas: miedo, inseguridad, problemas económicos, enfermedades, relaciones rotas. Pero en esos momentos, es crucial recordar que Dios no nos llama a enfrentar nuestras batallas solos. Él está con nosotros, como estuvo con el pueblo de Israel, esperando que pongamos nuestra fe en Él. La llamada de Dios a David, un joven con el corazón en el Señor. En medio de este conflicto, surge un joven inesperado. David, el menor de 8 hermanos, no era un guerrero experimentado ni un hombre de gran estatura. Era un simple pastor, encargado de cuidar las ovejas de su padre en las colinas de Belén. Sin embargo, lo que David tenía era un corazón entregado a Dios. Desde joven, había aprendido a confiar en el Señor en todas las circunstancias, incluso cuando se enfrentaba a los peligros del campo, como leones y osos que amenazaban su rebaño. Un día, el padre de David, Isaí, lo envió al campamento de batalla para llevar comida a sus hermanos mayores, quienes formaban parte del ejército de Saúl, el rey de Israel.
Cuando David llegó al campamento, vio algo que lo llenó de indignación. Goliat, el gigante filisteo, desafiaba no solo al ejército de Israel, sino al propio Dios de Israel, y los soldados, incluidos sus hermanos, estaban aterrorizados y no hacían nada. David no podía entender cómo era posible que alguien se burlara del Dios vivo y nadie se atreviera a enfrentarlo. Para David, no se trataba solo de una batalla entre dos ejércitos, era una cuestión de defender el honor de Dios. David sabía algo que los demás habían olvidado: la verdadera fuerza no está en las armas o en el tamaño físico, sino en la confianza plena en el Señor. Aquí es donde comienza a surgir una de las enseñanzas más poderosas de esta historia. David no confiaba en su propia habilidad, ni en su experiencia, ni en su juventud. Su confianza estaba en Dios. Este es un recordatorio para nosotros: cuando enfrentamos desafíos, no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Señor. David no veía a Goliat como un enemigo invencible, sino como un hombre que se atrevía a desafiar a Dios. Y David sabía que nadie que desafía a Dios puede prevalecer. La fe en acción, la decisión de enfrentar al gigante. David, lleno de fe y confianza en el Señor, decidió enfrentarse a Goliat. A pesar de las críticas de sus propios hermanos y la incredulidad del rey Saúl, David se mantuvo firme en su convicción de que Dios lo respaldaría. Saúl intentó equiparlo con una armadura y armas pesadas, pero David, acostumbrado a la simplicidad de su vida como pastor, decidió confiar en lo que ya conocía, su onda y, más importante aún, su fe en Dios. Aquí podemos aprender una lección importante: a menudo, cuando enfrentamos desafíos en la vida, el mundo nos ofrece soluciones que parecen lógicas desde una perspectiva humana. Nos dicen que necesitamos más recursos, más poder o más influencia para tener éxito. Claro, David nos muestra que no es necesario tener lo que el mundo considera suficiente para vencer. Lo único que necesitamos es confianza en Dios. Las armas espirituales que el Señor nos ha dado son mucho más poderosas que cualquier herramienta física. David tomó 5 piedras lisas del arroyo y, con su honda en la mano, se acercó al campo de batalla. Mientras lo hacía, Goliat lo vio y se rió. Para él, David no era más que un muchacho sin experiencia, y el hecho de que se atreviera a enfrentarlo le parecía ridículo. Goliat dijo: «¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?». 1 Samuel 17:43. Claro, David no se dejó intimidar por las burlas del gigante. Sabía que no estaba solo. Sabía que Dios estaba con él. Y aquí es donde David pronuncia una de las declaraciones de fe más poderosas en toda la Escritura: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos». 1 Samuel 17, 45-46. Este es el corazón de la fe de David. No importaba lo grande que fuera Goliat o cuán fuerte fuera su armamento. David no confiaba en sus propias habilidades, sino en el poder del Dios viviente. Y esa es la clave para nosotros hoy. No importa lo grandes que sean nuestros problemas, si confiamos en el Señor, podemos tener la certeza de que Él peleará nuestras batallas por nosotros. La victoria de David, el poder de Dios manifiesto. Continuación. Con una sola piedra, David hizo lo que parecía imposible. La piedra, dirigida por la mano de Dios, voló a través del aire y golpeó a Goliat en la frente. El gigante filisteo, aquel que todos creían invencible, cayó al suelo de inmediato. En un instante, el enemigo de Israel y el desafiante de Dios fue derrotado, no por la fuerza o el poder de un ejército, sino por la fe de un joven pastor que confiaba plenamente en el Señor. La victoria de David fue una manifestación clara del poder de Dios. No fue un golpe de suerte ni una hazaña de habilidad humana. Fue el resultado de la intervención divina en la vida de alguien que creyó que Dios podía hacer lo imposible. Y es en este punto donde encontramos una lección clave para nuestras vidas. Cuando enfrentamos los gigantes de nuestra propia existencia, no debemos depender de nuestras capacidades, sino de la gracia y el poder de Dios. Él es quien pelea por nosotros, quien nos da la victoria, y quien derriba los gigantes que se interponen en nuestro camino. El pueblo de Israel, que había estado sumido en el temor durante semanas, vio con asombro cómo David, el joven pastor, derrotaba al temido guerrero. La fe de uno solo inspiró a toda una nación a levantarse y perseguir a los filisteos, obteniendo una victoria decisiva en ese día.
Este es el poder de la fe cuando está puesta en el lugar correcto, no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene el poder de influir y cambiar el destino de quienes nos rodean. Reflexiones espirituales, la fe que derriba gigantes. La historia de David y Goliat no es simplemente un relato histórico de una antigua batalla. Es un mensaje vivo y actual para todos nosotros, que nos recuerda que la fe en Dios es capaz de derribar cualquier gigante en nuestras vidas. A lo largo de nuestras vidas, enfrentaremos obstáculos que parecen insuperables, problemas financieros, crisis de salud, relaciones rotas, miedos internos, tentaciones y dudas. Todos enfrentamos a nuestros propios Goliats, y muchas veces, como los israelitas en el valle de Ela, podemos sentirnos paralizados por el miedo. Sin embargo, la clave para superar esos momentos está en donde ponemos nuestra confianza. Si ponemos nuestra fe en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades o en los recursos del mundo, es probable que nos sintamos derrotados antes de siquiera comenzar la batalla. Pero si ponemos nuestra fe en Dios, sabiendo que Él es más grande que cualquier obstáculo, podemos enfrentar nuestros gigantes con confianza, sabiendo que la victoria no depende de nosotros, sino de Él. David no vio a Goliat como un gigante imposible de derrotar. Lo vio como un obstáculo que se interponía entre él y el propósito de Dios. Y cuando tenemos esa misma perspectiva, comenzamos a ver nuestros problemas desde una óptica diferente. Nuestros desafíos no son pruebas que nos aplastarán, sino oportunidades para que Dios muestre su poder en nuestras vidas. Cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para que Dios derrame su gracia, nos fortalezca y nos dé la victoria. Es importante recordar que la fe de David no era ciega. No era una fe en sí mismo ni en la suerte. Era una fe basada en la confianza plena en el carácter de Dios. David había pasado tiempo en comunión con el Señor, conocía su poder y confiaba en sus promesas. Él sabía que Dios era fiel, que nunca abandona a los suyos, y que siempre cumple lo que ha prometido. Esta es la misma fe que se nos invita a tener hoy. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y las mismas promesas que le hizo a David, nos las hace a nosotros hoy. Si confiamos en Él, si ponemos nuestra fe en su poder, Él derribará los gigantes en nuestras vidas. La humildad de David, una lección para nuestra fe. Otro aspecto crucial de esta historia es la humildad de David. Aunque fue ungido por el profeta Samuel como futuro rey de Israel, David no buscaba reconocimiento ni gloria personal en esta batalla. No enfrentó a Goliat para ganar fama o para probarse a sí mismo. Lo hizo porque su corazón ardía por el honor de Dios. David era un hombre que vivía para glorificar a Dios en todo lo que hacía, y ese es un ejemplo que todos debemos seguir. A menudo, en nuestra vida cristiana, podemos enfrentarnos a la tentación de buscar reconocimiento, de querer que nuestras victorias sean vistas y apreciadas por los demás. Pero la verdadera fe se caracteriza por la humildad, por la disposición a servir a Dios sin importar si recibimos el aplauso del mundo o no. David no necesitaba la validación de los demás. Su única preocupación era honrar a Dios, y eso es lo que le dio la fortaleza para enfrentarse a Goliat. Este es un recordatorio para nosotros de que nuestras batallas no son solo oportunidades para obtener victorias personales, sino para glorificar a Dios. Cuando enfrentamos desafíos en la vida, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo honrar a Dios en esta situación? Al igual que David, nuestra principal motivación debe ser siempre dar gloria a Dios, sabiendo que cuando Él es exaltado, todo lo demás cae en su lugar. El espíritu de valentía, enfrentando nuestros gigantes con confianza en Dios. Una de las cualidades más inspiradoras de David fue su valentía. Esta valentía no venía de la arrogancia ni de la imprudencia, sino de su confianza total en Dios. David sabía que el Dios a quien servía era más grande que cualquier enemigo, y esa confianza lo liberó del temor. Mientras que los demás veían a Goliat como una amenaza insuperable, David lo veía como una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Esta misma valentía es la que debemos cultivar en nuestras vidas. No se trata de ser valientes por nuestras propias fuerzas, sino de tener el valor que viene de saber que Dios está con nosotros. En la Biblia, se nos recuerda repetidamente que no debemos temer, porque el Señor está con nosotros. En Isaías 41:10, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando enfrentamos los gigantes en nuestras vidas, debemos recordar estas palabras.
Debemos recordar que el mismo Dios que estuvo con David está con nosotros hoy. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esta es la fuente de nuestra valentía, no nuestra propia fuerza, sino la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Aplicación personal, ¿cuáles son tus gigantes? En este punto, es importante que reflexionemos sobre nuestras propias vidas. Todos enfrentamos desafíos. Todos tenemos gigantes que intentan asustarnos, desanimarnos o desviarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Puede ser una enfermedad que ha estado afectando nuestra salud o la de un ser querido. Puede ser una situación financiera que parece no tener salida. Puede ser una relación rota que no sabemos cómo restaurar. O tal vez sea un sentimiento de soledad, ansiedad o depresión que nos ha estado afectando profundamente. Cualquiera que sea el gigante en tu vida, hoy quiero animarte a que lo enfrentes con la misma fe que tuvo David. No permitas que el miedo o la desesperación te paralicen. Recuerda que no estás solo en esta batalla. Dios está contigo, y Él es más grande que cualquier problema que puedas enfrentar. Ponte en las manos de Dios, confía en su poder y en sus promesas, y deja que Él pelee por ti. Puede que no entiendas todo lo que está sucediendo, pero puedes estar seguro de una cosa: Dios es fiel. Él nunca te abandonará, y siempre estará a tu lado en cada paso del camino. La promesa de Dios, victoria para los que confían en Él. Al igual que David, nosotros también tenemos la promesa de que si ponemos nuestra fe en Dios, Él nos dará la victoria. Pero es importante recordar que la victoria de Dios no siempre se ve de la manera en que esperamos. A veces, la victoria puede ser una sanación física, una restauración de relaciones o una bendición financiera. Pero otras veces, la victoria puede ser interna, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una fortaleza espiritual que nos sostiene en tiempos difíciles, o una cercanía más profunda con Dios que nunca hubiéramos experimentado de otra manera. Lo que podemos estar seguros es que, independientemente de cómo se vea la victoria, Dios siempre tiene el control. Él conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, y su plan para nuestras vidas es perfecto. Nuestra tarea es confiar en Él, caminar en fe, y permitir que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Conclusión: confiando en Dios en todas nuestras batallas. La historia de David y Goliat es más que un relato antiguo. Es un recordatorio vivo de que, sin importar cuán grandes sean los gigantes que enfrentemos en nuestras vidas, Dios es más grande. Él es fiel, poderoso y siempre está con nosotros, guiándonos y dándonos la victoria. Hoy, quiero animarte a que tomes un momento para reflexionar sobre tu vida. ¿Cuáles son los gigantes que estás enfrentando? ¿Estás tratando de enfrentarlo solo, o has puesto tu confianza en Dios? Recuerda, no importa cuán grande sea el desafío, Dios es más grande. Confía en Él, como lo hizo David, y deja que Él te guíe a la victoria. Si esta reflexión ha tocado tu corazón y te ha inspirado a confiar más en Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal Testimonios de Fe. Aquí encontrarás más mensajes de esperanza, fe y motivación, basados en la palabra de Dios. No camines solo en tu jornada espiritual. Únete a nuestra comunidad y juntos sigamos creciendo en la fe.